Amigos, el día de hoy se estuvo jugando la jornada de cuartos de final en el Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 de Sudáfrica y les comento que en uno de los duelos básicamente tuvimos una final adelantada y es que se trata del enfrentamiento entre el número 1 del planeta Magnus Carlsen y el número 3 Fabiano Caruana. Obviamente un duelo que ya se ha vuelto un clásico del ajedrez mundial y a continuación vamos a ver las partidas que se tuvieron que jugar para definir al semifinalista. Así que pónganse cómodos y a disfrutar porque al final también tendrán el cuadro de clasificación y conocerán todos los resultados. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque estamos siguiendo este torneo en directo desde muy temprano y también el Smith & Giardelli 2025, donde están leyendas como Julio Granda y Alexei Shirov y bueno, jóvenes prodigios como Faustino Oro e Ilan Schneider. Así que atentos porque estamos en directo. Dicho esto, bueno, vámonos con la primera partida del match. Ritmo 30 minutos más 30 segundos de incremento. Fíjense en la posición inicial, solamente el caballo de B1 y para las negras el de B8 en su casilla inicial. Y bueno, con las piezas blancas, Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que Fabiano Caruana respondía con C5. Caballo C3 de Carlsen, B6 de Caruana, enroque, E6 y B3. Bueno, fíjense que esto se parece como a la variante Carlsen, ¿no? Una variante que implementa el número 1 del mundo. Caballo C6 de Fabiano Caruana, F4 de Magnus, ahora se me parece también a un Grand Prix. F6 por parte del número 3 del planeta, caballo G3 de Magnus, caballo F7 de Caruana, alfil G4, G6, caballo CE2, alfil E7, D3 y dama C7. Bueno, de momento ambos jugadores aquí muy cautelosos, quizá Magnus tratando de tomar un poco de espacio. F5, ahora sí, Carlsen se lanza al ataque. Caruana captura con el peón E por F de Carlsen, caballo C5 atacando el alfil. F por G6, H por G6, alfil por E5, caballo por E5, dama H6 jaque y rey F7. Bueno, la dama de Carlsen parece muy agresiva, ¿no? Allí muy cerca del rey, pero en realidad Caruana tiene bastantes piezas que lo respaldan, las torres, el caballo, y bueno, en realidad no hay mayor amenaza. Aquí Carlsen se dio cuenta y tuvo que retroceder para empezar a buscar temas allí con el rayo X sobre la dama. Técnicamente caballo H5 era mejor, pero es una variante muy difícil, ¿no? Y es que tras caballo por G4, dama H7 y rey F8, vendría caballo EF4 y esto es una locura tras peón por caballo y H3. Honestamente, bueno, son dos piezas de menos y no veo cómo es que las blancas puedan ganar. Yo creo que más que todo lo que buscarían es unas tablas por perpetuo o algo por el estilo. En cambio, tras dama F4, alfil de 8 de Caruana, que quizá debe haber jugado dama C6 para ahora ser agresivo amenazando mate. En caso de alfil H3, pues vendría torre H8 amenazando torre por alfil. Tras alfil de 8, alfil H3 de Magnus, buscando defender su punto G2 que parece grave, pero en realidad caballo E4 atacando era mejor. Fíjense que tras rey G7 y dama G3, pues todo está defendido y también pues las blancas están atacando. En cambio, tras alfil H3, rey G7 de Caruana que se retira del rayo X, caballo E4 de Magnus que amenaza en F6 y torre GF8. Perdón, sí, torre GF8. Aquí Caruana decide defender un poco más el peón F, pero en realidad torre H8 era mejor, de nuevo amenazando temas con torre por alfil y dama C6. Tras torre GF8, dama G3 de Carlsen, torre H8 de Caruana, caballo F4, torre H6, alfil F5 presionando en G6, torre F8 y ahora C3. Bueno, Magnus aquí juega un poco defensivo, era mejor H4 para en caso de rey H8 jugar alfil H3 y bueno, ya no hay peligro de que las negras puedan comerse el alfil. En cambio, tras C3, rey H8 de Fabiano Caruana y ahora alfil H3 de Magnus. Parece que aquí empieza a hacer estragos el apuro de tiempo, ¿no? Fíjense que a Magnus le quedan solo 21 segundos y a Caruana 40. Lo correcto era alfil E6, sacrificando el alfil para, bueno, buscar un doblete. Quizá la mejor jugada de las negras sea G5, ¿no? Si las negras aceptan el sacrificio, viene caballo por y tras dama E7 viene caballo por F8. El problema es que cuando ahora las negras coman, vendría caballo por F6 y bueno, la posición del rey negro es bastante crítica. Tras G5 vendría caballo por, peón por y torre por E5 con juego incierto, ¿no? Y es que tras dama por torre hay temas con caballo G6, la torre de F8 también está en el aire, pero una posición bastante delicada. Obviamente con pocos segundos es difícil calcular todo eso. Aquí Magnus jugó alfil H3, Caruana jugó G5, buena jugada.
Y ahora Magnus tomó medidas extremas, ¿no? Caballo por G5. De nada sirve, por ejemplo, retirar el caballo porque entonces vendría G4 y el alfil está atrapado. Por eso decide entregar la pieza directamente, F por G y caballo E6. Era mejor torre por E5 y de nuevo, ¿no? Especulando con el jaque en G6. Tras G por F4, que es la mejor, vendría torre por F4 y bueno, se amenaza la torre, hay descubiertas aquí. En cambio, tras caballo E6, torre por F1 de Fabiano Caruana, torre por F1 de Carlsen, D por E6. Estos son dos piezas de ventaja para Caruana. D4 del número 1 del mundo, tratando de aprovechar la clavada del caballo. C por D4, C por D4. Y tras caballo G6, por supuesto, Magnus decidió abandonar porque tiene dos piezas de menos, ¿no? Aquí no hay nada de actividad. El caballo defiende el jaque en F8, la dama está defendida con el alfil. Así que, bueno, Fabiano Caruana daba el primer golpe en estos cuartos de final. Y bueno, Magnus no la tenía nada fácil, ¿no? Y es que tenía que buscar ahora remontar con las piezas negras, cosa que por supuesto nunca es fácil, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a ver si Caruana lo liquidó aquí mismo o Carlsen forzó a los desempates. En esta segunda partida, bueno, Fabiano Caruana iniciaba con C4 en esta posición donde solo las torres están en su casilla inicial. Y Magnus respondía con B5, atacando de inmediato el peón. Caruana avanzó, decide no capturar, B4 de Magnus, que también gana espacio, D4, E6, caballo CD3, caballo E7, dama C1, F5, alfil A4, caballo F6, dama C4, caballo ED5, y ahora, bueno, Caruana decidió jugar C6, un sacrificio de peón bastante interesante con la idea, bueno, probablemente de encerrar al alfil. Aquí quizá interesante era caballo E5, ¿no? Para atacar el peón y en caso de C6, pues viene caballo 1 de 3 y la blanca empiezan a desarrollar las piezas. En cambio, tras C6, Magnus jugó caballo B6. Buena jugada. Capturar no es una buena opción porque vendría caballo F3 y como les digo, ¿no? Se entrega el peón a cambio de que pues el perfil quede algo encerrado. Tras caballo B6, dama por B4 de Caruana, caballo F5 de Magnus, dama B3, D6, caballo F3, G5 a E3 y G4. Bueno, Carlsen se lanza al ataque, esto es lo que tiene que hacer, tenía que ganar obligatoriamente, caballo D2 de Caruana, alfil G5 de Magnus, caballo C4, caballo por A4, dama por A4 y dama E8. Bueno, Carlsen quiere pasar al ataque, ¿no? Primero amenaza al peón de C6 y también amenaza con pasar la dama. Caballo A5 de Caruana que defiende su peón. Y ahora Magnus lanza un golpe que seguramente estaba preparando desde hace un par de movimientos. Caballo por E3. Genial jugada del número 1 del mundo. A lo que, bueno, básicamente Fabiano Caruana tuvo que rechazar la oferta de la pieza y jugó torre 1. Se podía capturar la pieza. El problema es que tras alfil por E3 jaque hay que jugar caballo F2 y ahora viene F4 y las blancas quedan muy amarradas, ¿no? Fíjense que la amenaza es G3 aprovechando que el caballo está clavado. En cambio, tras torre 1, caballo D5 de Magnus Carlsen, B4 de Caruana, dama G6, dama E2, dama D1, Caruana tiene que volver rápidamente a defender, torre B8, dama E2, rey F7 y ahora B5. Bueno, Caruana decide entregar a este peón, por supuesto, buscando truquillos tácticos, ¿no? Sin embargo, lo correcto era H4 atacando al alfil. En caso de que las negras capturen al paso, pues viene torre por, torre H8 y dama F3. Y bueno, la torre se activó. En cambio, tras la jugada B5, H5, Magnus tampoco acierta, ¿no? F4 lo dejaba muy bien. Y es que tras caballo C4 para volver, entonces vendría dama F5. Tras la jugada H5, H4 de Caruana, ya aquí de nuevo era mejor aquí caballo C4 buscando este doble aquí en E5. Ya que tras H4, pues Magnus jugó alfil H6, prepara F4 y A4, ¿no? Caruana sigue avanzando por el flanco de dama, parece que tiene una muy buena estructura de peones. Era mejor otra vez caballo C4, torre H E8 de Magnus Carlsen, caballo C4 de Fabiano Caruana que amenaza caballo E5 jaque, rey G8, enroque y F4. Bueno, en esta posición parecía que Caruana lo estaba logrando, ¿no? Se podía defender aunque tiene menos de un minuto en el reloj. Y aquí cometía un error producto del apuro de tiempo. Dama E4, buscando el cambio de damas que en realidad no parece una mala idea, ¿no? Si cambio las damas, el ataque va a ser menos fuerte. Sin embargo, en esta ocasión no. Aquí era mejor dama C2 y en caso de torre 7, alfil B2 aguantando un poco. El problema de dama E4 es que Magnus casi sin pensar jugó dama por dama, que es la jugada correcta.
torre por de Fabiano Caruana y ahora A6. El flanco de dama de Caruana está demasiado débil y bueno, las piezas no están ubicadas de manera armónica, ¿no? Caballo A3 de Caruana que defiende su peón, A por B y ahora alfil por C6. Bueno, Magnus aquí mete otra jugada brillante entregando el alfil. Caruana de hecho no puede rechazar el alfil porque le están comiendo el peón de B5, pero viene torre B3 atacando los dos caballos. Caballo por F4 de Caruana, caballo por F4 de Carlsen, caballo C2, D5, torre 5 y alfil G7. Algo mejor era torre A8, tras lo cual, bueno, las torres van a pasar con muchísima fuerza. Tras la jugada alfil G7, torre 3 de Caruana, torre B6 de Magnus que va por los peones, G3, torre por C6, caballo B4, torre C4 y ahora caballo A6. El caballo se aleja demasiado de la acción. Era mejor G por F4 y bueno, tras torre por B4, F5, aprovechando la clavada del peón. Tras caballo A6, torre A8 de Magnus Carlsen, caballo C5 de Caruana, caballo H3 jaque, rey G2, E5, caballo E6, E por D, torre B3, torre E8, caballo por G7, rey por y torre B5. El final es ganador para Magnus. Tiene dos peones de más, pero bueno, tres peones libres, aunque estén doblados, igual siguen siendo muy fuertes. C6 de Magnus que ataca la torre, Caruana jugó torre C5 buscando trucos y Magnus jugó torre 4. No, se podía comer la torre probablemente, pero el problema es que este final es más difícil de ganar. En cambio, Magnus, como es habitual, hace la jugada correcta. Torre C1 de Caruana que propone cambio, torre por C5, ahora sí, torre por rey F7, torre por C6, D3, torre C3, torre E2 amenazando en F2, torre por D3, torre por F2, rey H1 y torre F1. Esta es la clave, la torre da otro jaque atacando al alfil. Y bueno, tras rey G2, torre G1, rey H2 y torre por A1, pues el final está completamente ganado. Aquí Caruana jugó torre por D5, intentando buscar alguna posición de ahogado o algo por el estilo. Torre A2 de Carlsen, rey H1, torre A1, rey G2, rey G6, torre D2, rey F5, torre B2, torre G1, rey H2, torre D1, rey G2 y tras rey E4, bueno, Fabiano Caruana aceptó su destino, tuvo que ir a los desempates porque abandonó y bueno, Magnus lograba darle la vuelta aquí, ¿no? Lograr igualar las cosas. ¿Por qué abandona? Bueno, es pieza de menos y el plan es sencillo, rey E3, dar jaque, cambiar las torres o bueno, simplemente pasar con el rey y ganar la partida. Bien, impresionante Magnus Carlsen que lograba igualar el marcador. Fabiano Caruana desperdiciaba una oportunidad de oro y bueno, arrancaban los desempates, ¿no? Donde, bueno, de nuevo, Caruana empezaba con las blancas en una posición donde tenemos varias piezas en su casilla inicial, ¿no? Aquí Caruana iniciaba con la jugada G4, mientras que Magnus respondía con caballo C6. Caballo C3, ya estas partidas son más rápidas, son 5 minutos más 3 segundos de incremento. G6 de Magnus Carlsen, caballo B3 de Fabiano Caruana, F5, G por F y caballo C5. Bueno, Caruana se lanzó al ataque de inmediato. Aquí era mejor jugar F4 y tras caballo D6 en roque largo, una posición muy sólida. Tras caballo C5, bueno, quizá las blancas van a perder un tiempo porque Magnus desarrolló el caballo defendiendo el peón, F4 y E5, ¿no? Magnus de inmediato golpeando el centro. Aquí Caruana capturó en E5, dama por, alfil G2, enroque largo, alfil D5, buscando el cambio de alfiles, alfil H6 de Magnus que lo rechaza, Caruana jugó enroque largo, alfil por D5, dama por y caballo por. Bueno, de nuevo, parece que Caruana se sentía cómodo cambiando las damas, pero esto no hay garantía contra Carlsen, que aquí jugó torre 5 atacando al caballo, caballo C3, caballo E4 planteando cambios y caballo D3 atacando la torre. Era preferible caballo 5 por E4 y tras peón por E3. Aunque bueno, las negras en realidad deben estar un poquito mejor. Tras caballo D3, torre E6 de Magnus. Torre A5 era mejor, aunque bueno, no hay mucha diferencia. Y bueno, aquí Caruana jugó torre F1. Busca atacar el peón, pero sí, caballo D5 era algo mejor. Tras torre F1, torre G8 de Magnus. Aquí cometen una serie de imprecisiones. Caballo por C3 era mejor, ya que tras B por C3, torre por E2 y torre por F5 viene torre G2. Y obviamente la torre negra está muy activa. En cambio, tras torre G8, caballo D5 de Fabiano Caruana, caballo E7 de Carlsen, caballo 5 F4, torre D6, alfil E3, B6, torre G1, torre E8, torre FD1, caballo G6,
rey D1, rey B7, caballo G2, alfil por E3, caballo por E3 y F4. Bueno, las blancas empiezan a tener algunos problemas, ¿no? Y es que fíjense que hay un punto aquí de coincidencia que es D2, punto que solo está defendiendo el rey. Aquí Caruana jugó caballo G2 atacando en F4 y Magnus jugó C5, buscando C4 para apartar al caballo y comer en D2. Caruana aquí parece que se asustó bastante por esta jugada y jugó B3, que es un error. Era mejor rey C1. En caso de C4, bueno, las blancas capturan en F4 y tras torre por D2 viene caballo por G6, H por y caballo F4. Sí, se cayó el peón de D2, pero bueno, no es tan grave, ¿no? Las blancas tienen suficiente contrajuego. En cambio, tras B3, B5 de Magnus, que quiere hacer C4, y Caruana de nuevo decide jugar C4 para evitarlo. De nuevo, preferible rey C1 y tras C4, caballo por peón. ¿Qué sucede tras C4? Ahora sí las blancas se van a quedar mal. Magnus jugó B por C4, B por C4 de Caruana, caballo E5, atacando al caballo, atacando el peón de C4 y caballo G por F4. Error grave de Fabiano Caruana. Torre por F4 era lo correcto. Y en caso de caballo por D3, viene E por D, torre por y rey C1. Posición todavía bastante pareja. Tras caballo G por F4, caballo por C4 de Magnus, que amenaza ahora sí con más fuerza el peón de D2. Y bueno, Caruana jugó torre G7, ¿no? Aquí rey C1 había que escapar y tras torre A6, rey C2, para, bueno, en caso de torre por peón, jugar rey B3. En cambio, tras torre G7, caballo C por D2, esto ya es ventaja decisiva, torre FG1, C4, ambos están jugando con pocos segundos, rey C2, C por D3, E por D3, pieza de menos para Caruana, torre C8, rey D1, caballo F3 atacando la torre, y tras torre 1 G2 y caballo C3, bueno, Caruana abandonó porque se quedó con un caballo de menos contra Magnus Carlsen y obviamente va a terminar perdiendo la partida. De hecho, la máquina dice que esto es mate en 20 movimientos. Bien, amigos, esa fue la primera partida de desempate. Sin embargo, todavía Caruana tenía la posibilidad de ganar la segunda partida de desempate e ir al Armagedón. Eso sí, tenía que ganar con las piezas negras, que no es nada fácil. ¿Lo lograría? Bueno, vamos a averiguarlo a ver. Aquí Magnus Carlsen en esta posición donde solo las torres están en su casilla inicial, iniciaba con la jugada de 4, mientras que Caruana respondía con E5. F3, caballo E6, caballo E3, D6, C3, A5, A4, caballo B6, alfil C2, F6, alfil F2, alfil F7, dama D1 y dama E8. Bueno, una posición más o menos pareja, aunque algo mejor era G6, ¿no? Para evitar las entradas del caballo. En caso de D4, viene E por D, C por D y F5 también lanzándose al contraataque. Tras dama E8, en cambio, D4 aquí de Magnus Carlsen, Caruana jugó dama D7, D5, caballo F4, H4, C6 y G3. Las blancas tienen ventaja clara, ¿no? Y es que las piezas negras empiezan a estar algo desorganizadas, ¿no? Caballo H5 de Caruana, C4 de Magnus, que sigue ganando espacio, alfil C7, caballo D3 y C por D5. Aquí era mejor G6 y en caso de torre A3, F5 atacando por este lado. ¿Qué pasa tras C por D5? C por D5 de Carlsen que abre la columna C. Enroque corto, G4, caballo F4, caballo por F4, E por F4, caballo G2, caballo C4, caballo por F4 y B5. Bueno, aquí ya Caruana entregó material. Tiene un peón de menos y bueno, contra Magnus esto puede ser muy delicado, ¿no? Alfil D3, torre a B8, dama E2, dama E7, A por B5, caballo E5, alfil C2, torre FC8, torre C1, alfil D8, alfil D4 y alfil E8. Bueno, Caruana empieza a buscar contraataque, pero lo cierto es que Magnus de a poco está imponiendo su peón. Alfil A4 de Magnus, torre por C1 de Caruana, rey por C1, dama B7 atacando el peón y rey B1. Bueno, Magnus aquí sabe que con tablas es suficiente, pero quizá caballo E6 era mejor. Ahora, rey B1 es bastante segura y Caruana decide jugar alfil B6. Era mejor capturar el peón de inmediato. En caso de alfil por, bueno, el problema es que viene dama por, torre por y por supuesto esto es más difícil de ganar, ¿no? Quizás eso es lo que quería evitar Caruana. Aquí es difícil que la blanca vayan a perder este final. Por eso jugó alfil B6, Magnus jugó alfil C3, torre C8, alfil por E5, Magnus simplifica, caballo 6 de nuevo era más fuerte, F por E, Caruana, que quizá tenía que tomar con D, ¿no? En caso de caballo E6, ahora viene dama E7.
Pero bueno, creo que da lo mismo. Igual las negras están un poco inferior. Caballo E6, alfil D7, torre A3, torre 8, torre C3, dama B8, dama C2, torre 7, rey A2, H6, G5, H por G y H por G. Este final difícilmente lo pueden perder las blancas, aunque las negras tengan la pareja de alfiles, ¿no? Y es que, pues la posición es de semibloqueo. Aquí, dama E8 por parte de Carlsen, que, bueno, quizá quiere ganarse un peoncillo. Dama H2 de Caruana, perdón, de Carlsen. Dama G6 de Caruana, dama C2 de Magnus, dama F7. Y ahora Carlsen jugó torre C6, un sacrificio de calidad muy bonito. Se amenaza torre por alfil, torre por D6. Caruana no tiene otra opción más que capturar la torre, dama por alfil D4, dama por D6, torre B7 y tras dama D8, bueno, Fabiano Caruana decidió abandonar porque está perdido, ¿no? Y es que no va a poder evitar entrar en un final completamente perdedor. ¿Por qué? Bueno, tras la jugada rey H7, que es prácticamente única, no se puede cubrir, viene G6, unos calzoncillos. Hay que tomar de rey. Si se toma de dama, viene caballo jaque y se cae la dama. Y tras rey por viene dama G5, rey H7, dama H4, rey G6. Aquí en caso de rey G8, por ejemplo, vendría dama D8, rey H7 y caballo G5, de nuevo perdiendo la dama. Tras rey G6, entonces vendría F4. Una jugada durísima, se amenaza F5, prácticamente mate o tendría que entregar la dama. Y bueno, ahora no hay muchas opciones. Dama F6 es la mejor. Si peón por peón, viene caballo por y hay que entregar la dama, no hay más. Y tras dama F6, pues viene peón sigue, F5 jaque, rey F7, caballo jaque, rey E7, dama por, rey por o peón por y caballo por B7. Y esto es una pieza de menos. Bien, amigos, ¿qué les pareció este match? Increíble, ¿no? Da el primer golpe Fabiano Caruana, pero luego no es capaz de aguantar el resultado y termina perdiendo en los desempates, tras lo cual, por supuesto, Magnus Carlsen es el que pasa a las semifinales. Y aquí tienen el cuadro completo para que sepan qué fue lo que sucedió. Bueno, fíjense que Parham Maslow, increíble, hasta el momento no ha podido ganar ninguna partida, ni siquiera tablas. Maslow lleva 9 derrotas consecutivas. Perdió las 7 del round robin y hoy perdió las 2 de cuartos de final contra Yavo Kirsindarov, que por el contrario sigue inspiradísimo, ¿no? Sindarov ganó fácilmente y jugará en la próxima ronda contra Magnus Carlsen. Cuidado, ¿no? Sindarov ya le ganó, como se dieron cuenta en el video anterior, en el round robin. Vamos a ver si logra mantenerse Sindarov, que está a un nivel brutal. Bueno, Magnus, como vieron, derrotan los desempates a Fabiano Caruana. Caruana volvió a caer otra vez contra el número 1 del mundo. En el otro match, Vincent Keimer eliminó a Arjun Erigaisi. Hicieron tablas en la primera partida. En la segunda, pues Erigaisi parecía tener una ventaja clarísima en cierto momento. La desperdició y Keimer terminó ganándole tras un error épico del indio. Y bueno, finalmente, Levon Aronian y Hans Niemann, otro match que estuvo fantástico. 2 tablas en sus primeras 2 partidas. Y luego Aronian despachó a Niemann en las 2 partidas de desempate, ¿no? Así que Aronian demostrando por qué fue el ganador del torneo de Las Vegas, también jugando a un altísimo nivel. Y bueno, va contra Keimer, que fue el ganador del primer torneo de la gira, ¿no? Así que cuidado. De los 4 jugadores en semifinales, hay 3 campeones en los torneos anteriores. Vincent ganó el de Alemania, Aronian ganó el de Las Vegas y Magnu ganó el de Francia, ¿no? Impresionante, ¿no? Vamos a ver si Sindarov termina ganando este de Sudáfrica o alguno de los jugadores repetirá y se llevará $200,000 más. Vamos a ver. Pero bueno, ¿qué les ha parecido este pequeño resumen? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las transmisiones de las semifinales de este Freestyle Chess Grand Slam Tour mañana a partir de las 7 de la mañana hora de Venezuela y también el Smetan, se me fue otra vez el nombre del torneo en Argentina donde está Alexei Shiro, Faustino Oro, Julio Granda, Ilan Schneider y otros jugadores fuertísimos. Por acá les dejo, por cierto, otros 2 videos para que vayan a disfrutar que están buenísimos. Nos vemos en la próxima. Un gran saludo para todos y se me cuidan.